Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Víctor Fernando Urbano Bedoya. Mi correo es víctor con doble T, raya 99, hotmail.com. Pertenezco a la CAD de Cali. Estoy inscrito en el programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. Mi número de contacto es el 316-224-8947. Pertenezco al curso 301-303, raya 143. En este momento pues voy a mostrar la presentación del curso. En este momento el curso cuenta con una etapa inicial, etapa intermedia, momento de la evaluación, que es la parte final. En este momento pues nosotros vamos por la unidad 1, introducción a la programación. Etapa 1, taller de reconocimiento inicial, revisar los contenidos iniciales y presentación del curso. Este tipo de actividad es individual, se finaliza el 6 de septiembre. Sigue unidad 2, algoritmos y estructura de datos. Etapa 2, taller fundamentos de programación, algoritmos, desarrollar el taller de fundamentos de programación. Este tipo de actividad es colaborativa. Empieza el 7 de septiembre y termina el 4 de octubre. Unidad 3, lenguajes de programación. Instalar el entorno de desarrollo Visual Studio y su lenguaje de programación C Snatch. Este tipo de actividad es individual. Empieza el 5 de octubre y finaliza el 18 de octubre. Unidad 3, lenguaje de programación. Esta, esta unidad 3 está compuesta por dos etapas, etapa 4 y etapa 5. Codificación de ejercicios, desarrollar el taller de lenguaje de programación, tipo de actividad colaborativa, empieza el 19 de octubre y termina el 16 de noviembre. Etapa 5, lección evaluativa, programación de computadores, presentar la lección evaluativa sobre la programación de computadoras. Tipo de actividad individual, inicia el 17 de noviembre y termina el 29 de noviembre. Y por último tenemos la final que es lenguaje de programación. Desarrollar las actividades del componente práctico, tipo de actividad individual, inicia el 30 de noviembre y finaliza el 13 de diciembre. En esta parte de acá podemos observar el peso evaluativo que tiene cada etapa y aquí las fechas de entrega. Seguimos con las preguntas que dejó el tutor, que empiezan las siguientes. ¿Qué entiende por programación? Yo entiendo que es una secuencia de instrucciones que indica las acciones o tareas que han de ejecutarse para dar solución a un problema. Historia del lenguaje de programación, ¿cierto? En ese momento pues voy a dar una breve historia que tengo ahí en pantalla, que arranca pues de 1843, donde Ada Lovelace desarrolla el primer lenguaje de programación cuando escribió un algoritmo para la máquina de Charles Babbage. En 1957 aparece Fortran, un lenguaje de programación de alto nivel de propósito general para cálculo numérico y científico. En 1958, Lisp, utilizando para la notación matemática y temas de ciencias de la computación. En 1959 aparece COBOL, usado principalmente en informática empresarial. En 1964 aparece BASIC, diseñado para la simplicidad. Su popularidad explotó a mediados de los años 70 con los computadores personales. En 1970 aparece Pascal, utilizado para la enseñanza de la programación estructurada y estructuración de datos. En 1972, lenguaje C o Sharp, creado para sistemas Unix
los derivados de este lenguaje son C, JavaScript, PET, PHP y Python. En 1980, aparece ADA, es derivado de Pascal para el desarrollo de sistemas de software grandes. En 1983, C++ es el operador de incremento en C con mejoras en funciones virtuales y plantillas. En 1987, PERL, creado para el procesamiento de informaciones en sistemas Unix. En 1991, Python, creado para apoyar una variedad de estilos de programación y hacerlo divertido de usar. En 1993 aparece Ruby, diseñado para la programación productiva y agradable. En 1995 aparece Java, que es hecho para un proyecto de televisión interactiva. En 1995 también aparece que es PHP para la creación de páginas web dinámicas, que lo podemos, más que todo se utilizan en los programas de Adobe como Flash o Corel. En 1995 también aparece JavaScript, ampliar la funcionalidad de las páginas web. Ahorita seguimos con la tabla comparativa. En ese momento, pues está, pues, yo realicé y tengo como primero a Java, reconocido por su legibilidad y simplicidad. Java es uno de los lenguajes de programación más adoptados desde el 2001. Se mantiene en las primeras posiciones. C, número 2, es muy popular para el desarrollo de aplicaciones de escritorio. 3, C++ es la continuación y ampliación de C. 4, Python es un lenguaje de programación multiplataforma y multiparadigma. 5, C Snatch es una evolución de C y C++ que se destaca por su sencillez y modernidad. Bueno, seguimos con las tendencias en cuanto al lenguaje de programación. En ese momento, los lenguajes de programación que investigué son cuatro. Lenguaje declarativo está basado en el desarrollo de programas especificando o declarando un conjunto de condiciones, proposiciones, afirmaciones, restricciones, ecuaciones o transformaciones que describen el problema y detallan su solución. El otro lenguaje es de alto nivel, lenguajes que logran la independencia del tipo de máquina y se aproximan al lenguaje natural. Se puede decir que el principal problema que presentan los lenguajes de alto nivel es la gran cantidad de ellos que existen actualmente en uso. Lenguaje ensamblador. Es el lenguaje de programación utilizado para escribir programas informáticos de bajo nivel y constituye la representación más directa del código máquina específico para cada arquitectura de computadores legible por un programador. Lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina es el único lenguaje que puede ejecutar una computadora. El lenguaje de máquina es un código que es interpretado directamente por el microprocesador. Cuando se habla de buenas prácticas de programación, ¿a qué se hace referencia? Pues yo identifiqué que hace referencia a su propio estilo a la hora de programar o diseñar el lenguaje. Como dos ejemplos que puedo decir es que escribe un código simple, usa variables descriptivas y fáciles de identificar para el otro compañero que es de apoyo a la hora de programar. Lenguaje de programación C, Snatch. Es el lenguaje de programación orientado a objetos. Con este lenguaje se quiso mejorar con respecto de los dos lenguajes que son C y C++. Una de sus características es su código, se puede tratar
íntegramente como un objeto. Su síntesis es muy similar a la del Java. Hasta aquí puedo pues identificar la programación C. Eh, de todas maneras, muchas gracias por su atención.